Saludos, soy Julio Mata y en este video les voy a explicar un ejercicio de deflexión en viga utilizando el método de la doble integración. En este ejercicio nos piden hallar la deflexión y la pendiente en el punto C de la siguiente figura, que es una viga que tiene dos apoyos, un apoyo fijo y un apoyo movible de patín en A y B, y una carga uniformemente distribuida de B hasta C. Para resolver nuestro ejercicio, como en todo problema de viga, lo primero que debemos hacer es encontrar los valores de las reacciones en los apoyos A y B. Para eso, realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, puntualizamos esta carga distribuida y aplicamos nuestras condiciones de equilibrio, que son las sumatorias de momento y la sumatoria de fuerza. Para la sumatoria de momento, lo tomé con respecto al punto A, asumiendo el sentido antihorario como positivo. Entonces vemos que con respecto al punto A, la reacción B haría un momento positivo y la distancia que hay de A hasta B es L. Entonces la reacción B por L. Menos, porque esta carga puntualizada haría un momento horario, un momento negativo. La carga puntualizada, la cual es QL entre 2 por la distancia que hay de A hasta ese punto, que es 5/4 de L, igual a 0. De aquí fácilmente podemos despejar y hallar el valor de la reacción B, la cual nos queda entonces que la reacción B es igual a 5/8 de la carga Q por L. Pasamos entonces a la sumatoria de fuerza. En la sumatoria de fuerza nos queda menos la reacción A más la reacción B menos la carga puntualizada, que es QL entre 2. Igualamos a 0. Ya teniendo el valor de la reacción B, podemos aquí despejar la reacción A y hallar su valor, el cual nos dio QL entre 8. Una vez obtenidas nuestras reacciones, ya podemos pasar entonces a realizar los cortes en dos tramos, uno de A hasta B y otro de B a C, para así hallar las ecuaciones de los momentos. Como dije anteriormente, ya obtenida el valor de nuestras reacciones, entonces pasamos a realizar los cortes para empezar a encontrar nuestras ecuaciones de momento. En el primer tramo, que va a ser el corte de A hasta B, va a estar comprendido entre 0 y L. Nos va a quedar la reacción en A y un momento aplicado. Pasamos a hacer la sumatoria de momentos en X para encontrar nuestra ecuación de momento. Entonces, esta reacción A, que es 1/8 de Q por L, va a ser igual, va a ser un momento positivo antihorario, y la distancia de aquí hasta X es igual a X, lo cual nos va a quedar QLX entre 8 más el momento que está aplicado en el corte, igual 0. De aquí despejamos la ecuación de momento y nos queda que el momento en ese tramo de la viga va a ser igual a menos la carga por la longitud L entre 8 por X. Ya obtenida la ecuación de momento, podemos pasar entonces a aplicar nuestra ecuación diferencial para hallar la deflexión, la cual nos dice que el módulo de elasticidad por la inercia por la segunda derivada es igual al momento de X. Integramos ambos miembros y nos queda entonces E por I por la primera derivada es igual a menos la carga por la longitud entre 16 X cuadrado más una constante integración C1. Volvemos a integrar otra vez nuestra ecuación y nos va a quedar que el módulo de elasticidad por la inercia
por y es igual a menos la carga por L x cubo entre 48 más la constante C1 x más otra constante de integración C2. Para determinar entonces el valor de las constantes C1 y C2, pasaremos entonces a aplicar nuestros principios de borde y de continuidad. Sabemos que en los apoyos A y B la deflexión es 0. Entonces decimos que cuando x sea igual 0, que es en el apoyo A, la deflexión va a ser igual a 0 y la constante 2 nos va a quedar igual a 0. Pasamos al apoyo B, que es cuando x toma el valor de L, la deflexión es igual a 0. Sustituimos L en la ecuación y nos queda entonces menos la carga por la longitud entre 48 por L al cubo más la constante C1 por L igual a 0. Despejamos aquí nuestra constante 1 y nos va a quedar entonces que C1 es igual a la carga por la longitud L al cubo entre 48. Sustituimos nuestras constantes C1 y C2 en la ecuación, en las ecuaciones diferenciales, que es aquí la de la pendiente y la de la deflexión, y nos va a quedar entonces que para la ecuación de la pendiente E por I tita x es igual a menos la carga por L entre 16 x cuadrado más la carga por L al cubo entre 48. Sacando factor común Q por L entre 48, nos va a quedar que tita x es igual a la carga por L entre 48 e I, que multiplica a menos 3x cuadrado más L al cuadrado. Esta es la ecuación de la pendiente en el tramo 1. Pasamos a sustituir también C1 y C2 en la ecuación de la deflexión, y E por I por Y es igual a menos la carga por L entre 48, que multiplica x cubo, más la carga por L al cubo entre 48, que multiplica x. Sacamos de aquí factor común QL entre 48 y nos va a quedar, y despejamos y nos va a quedar que la deflexión Y es igual a Q por L entre 48 e I, que multiplica a menos x cubo más L cuadrado por x. Y esta sería nuestra ecuación de la curva elástica. Ahora pasamos a nuestro segundo tramo, que corresponde al corte entre B y C, que es cuando x va a estar entre los valores de L y 3 medios de L. El corte nos va a quedar de la siguiente forma: la reacción A, la reacción B aquí, y la carga puntualizada, la cual va a tomar el valor de Q por X menos L. Bien, pasamos a hacer la sumatoria de momentos, asumiéndoles el sentido antihorario como positivo. Aquí va un momento aplicado. La reacción A haría un momento antihorario positivo, y la distancia que hay de A hasta aquí, hasta este punto, es X. Entonces nos quedaría que QL entre 8 por X, menos, porque la reacción B hace un momento negativo, un momento horario, 5/8 de la carga por L, y la distancia que hay desde la reacción B hasta aquí, hasta el punto X, es igual a X menos L, más la carga puntualizada, que es Q menos X menos L, y la distancia que hay desde esa carga al punto de referencia es X menos L entre 2, más el momento que está aplicado aquí en el corte, igual 0.
Despejamos de aquí nuestro momento y desarrollamos las multiplicaciones, y nos va a quedar que el momento es igual a menos la carga por L por X entre 8 más 5 octavos de la carga por L por X menos L menos la carga entre 2 por X menos L al cuadrado. Realizamos otra vez sacando factor común Q entre 8 menos Q entre 8, y desarrollamos las propiedades distributivas y los productos notables. Simplificando y simplificando, nos va a quedar entonces que al momento va a ser igual a menos la carga entre 8 que multiplica 4x cuadrado menos 12l por x más 9l cuadrado. Nos damos cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto, el cual lo podemos factorizar como un binomio al cuadrado. Y la ecuación del momento en este segundo tramo nos va a quedar al final entonces como menos la carga entre 8 que multiplica a 2x menos 3l al cuadrado. Bueno, ya como obtuvimos la ecuación de momento en el segundo tramo, pasamos entonces a sustituirlo en la ecuación diferencial y procedemos entonces a integrar. Nos queda que E por I por la segunda derivada es igual a menos la carga entre 8 que multiplica a 2x menos L al cuadrado. Integramos ambos miembros. Del primer miembro nos va a quedar que E por I por la primera derivada. Y en el segundo miembro nos queda menos la carga entre 8, que es constante, por la integral de 2x menos 3l al cuadrado diferencial de x. Aquí aplicamos un cambio de variable para resolver nuestra integral. Y nos queda entonces que E por I por la primera derivada es igual a menos la carga entre 8, la integral de u cuadrado entre 2, diferencial de u. Nos queda una integral más sencilla, notable, fácil de integrar. Y nos va a quedar E por I por y' igual a menos la carga sobre 48 u a la 3 más una constante de integración c sub 3. Devolviendo el cambio de variable, nos queda al final entonces que E por I por y' es igual a menos la carga sobre 48 que multiplica a 2x menos 3l al cubo más una constante de integración 3. Pasamos entonces a integrar otra vez esa ecuación para hallar la ecuación de la deflexión, la cual nos quedaría del primer miembro E por I por y igual a menos la carga sobre 48, la integral de 2x menos 3l al cubo diferencial de x más la integral de la constante 3 diferencial de x. Aquí hacemos lo mismo, hacemos un cambio de variable para que se nos haga más sencillo integrar, y nos queda entonces al final que E por I por y es igual a menos la carga sobre 384 que multiplica a 2x menos 3l a la cuarta más la constante de integración c sub 3 por x más otra constante de integración c sub 4. ¿Qué tenemos que hacer para hallar los valores de nuestras constantes? Bueno, vamos a evaluar aplicando el principio de continuidad. X igual L
en la ecuación de la pendiente del segundo tramo y en la ecuación de la pendiente del primer tramo. Evaluando x igual L en la ecuación de la pendiente de este segundo tramo, nos queda entonces E por I tita x es igual a menos la carga sobre 48 que multiplica a 2L menos 3L al cubo más la constante 3. Resolvemos. E por I tita x es igual a la carga por L al cubo entre 48 más la constante C sub 3. Tita x, pasamos la E y a dividir al segundo miembro y nos queda tita x es igual a 1 sobre EI que multiplica a la carga por L al cubo entre 48 más la constante 3. Llamaremos esto ecuación 1. Sustituimos L en la primera ecuación de la pendiente en el tramo 1 y nos queda entonces que tita x es igual a la carga por L sobre 48 EI que multiplica a menos 3L cuadrado más L cuadrado, y al final resolviendo nos queda que tita x es igual a menos la carga por L al cubo sobre 24 E por I. Esto lo llamaremos ecuación 2. Bueno, ya sustituimos el valor de L en ambas ecuaciones, la ecuación de la pendiente en el primero y en el segundo tramo, y procedemos a aplicar nuestro principio de continuidad, que no es más que igualar nuestras pendientes, lo cual nos va a quedar entonces 1 sobre el módulo de elasticidad por la inercia, que multiplica a la carga por L cubo entre 48 más la constante 3, es igual a menos la carga por la longitud al cubo entre 24 que multiplica a E por I. Aquí podemos se va EI con EI, y despejando de una vez la constante 3, nos va a quedar entonces que menos la carga por L al cubo entre 24 menos la carga por L al cubo entre 48. Son términos semejantes y procedemos a sumarlas. Entonces la constante 3 nos va a tomar el valor de menos la carga por L al cubo entre 16. Ya obtenido nuestra constante 3, ahora pasamos a determinar la constante 4, y para eso vamos a evaluar en la ecuación de la deflexión el valor de L, pero en L está un apoyo y entonces la deflexión sería 0. Entonces nos quedaría que menos la carga sobre 384 que multiplica a 2L menos 3L a la cuarta menos el valor de esta constante 3, que es el Q por L al cubo más 16 que multiplica a L más la constante 4 igual 0. Despejamos de aquí rápidamente la constante 4, que nos quedaría C sub 4 es igual a la carga por L a la cuarta entre 384 más la carga Q por L a la cuarta sobre 16. Sumamos y nos queda que C sub 4 nos va a tomar el valor de 25 veces la carga por la longitud L a la cuarta sobre 384. Ya obteniendo el valor de las constantes 3 y 4, pasamos entonces a sustituirlas en nuestras ecuaciones de pendiente y de deflexión en este segundo tramo. Sustituyendo en la ecuación de la pendiente, decimos entonces que tita x es igual a 1 sobre E por I,
que multiplica a menos la carga sobre 48 por 2x menos 3L al cubo menos la carga por la longitud L al cubo sobre 16. Aquí sacamos factor común, menos la carga sobre 48, y nos va a quedar que la ecuación de la pendiente θ x es igual a menos la carga sobre 48 por i, que multiplica a 2x menos 3L al cubo más 3L al cubo. 3 que multiplica a L al cubo. Sustituimos ahora en la ecuación de la deflexión las constantes 3 y 4 y nos va a quedar que y es igual a 1 sobre e por i, que multiplica a menos la carga sobre 384 por 2x menos 3L, todo eso elevado a la cuarta, menos la carga por la longitud al cubo por x sobre 16, más la constante 4, que vale 25 veces la carga por la longitud a la cuarta sobre 384. De aquí sacamos factor común, menos la carga sobre 384, y nos queda que la deflexión en el segundo tramo va a ser igual a menos la carga sobre 384 veces e por i, que multiplica a 2x menos 3L, todo elevado a la 4, más 24 veces L al cubo por x, menos 25L a la cuarta. Esta es entonces nuestra ecuación de la curva elástica. Como ya obtuvimos nuestras ecuaciones de pendiente y de la deflexión en el segundo tramo, que es donde está localizado el punto C, procedemos entonces a evaluar el valor de x igual 3 medios de L, que es el donde está ubicado el punto C. Entonces decimos, para encontrar el valor de la pendiente en el punto C, sustituimos 3 medios de L. Se nos queda θ en C es igual a menos la carga Q entre 48 e por i, que multiplica a 2 por 3 medios de L menos 3L al cubo más 3L al cubo. Aquí en esta suma y multiplicación nos va a quedar 3L menos 3L igual 0, y entonces este término se nos va, quedando entonces al final que la pendiente en el punto C es igual a menos la carga por L al cubo sobre 48 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Ahora pasamos entonces para la deflexión. En el punto C sustituimos, nos queda igual que la deflexión en C es igual a menos la carga Q sobre 384 veces el módulo de elasticidad por la inercia, que multiplica a 2 por 3 medios de L menos 3L a la cuarta más 36L a la cuarta menos 25L a la cuarta. Aquí otras veces nos hace 0, y sumando aquí multiplicamos y nos queda entonces que para el punto C la deflexión va a tomar el valor de menos 11 veces la carga por L a la 4 sobre 384 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Gracias por haber llegado al final de este video.